En este video veremos un ejemplo paso a paso del lugar geométrico de las raíces en tiempo discreto, donde solucionaremos el siguiente sistema realizando todo el desarrollo matemático manualmente para finalmente poder graficar el LGR a mano alzada. Y finalizando el video también observaremos cómo podemos resolver este ejercicio directamente empleando MATLAB o empleando directamente el software de Python, donde realizaremos también el análisis dinámico, es decir, entenderemos qué es lo que nos dice ese diagrama. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a resolver nuestro ejemplo número 10 relacionado con el LGR, lugar geométrico de las raíces, en este caso en tiempo discreto, donde observa que tenemos el parámetro que vamos a modificar. En este caso es el control más simple, que es un control proporcional. En el lazo directo, o sea, en el forward, tenemos aquí esta función de transferencia estrictamente propia porque el orden del numerador es exactamente igual al del denominador. Sin embargo, mira que vamos a tener una realimentación también dada por esta otra función de transferencia en la transformada z. Procedamos entonces a aplicar todas las reglas que ya vimos en videos anteriores para graficar este lugar geométrico de las raíces. Este video hace parte de nuestra lista de reproducción del LGR, y si tú quieres ver cómo se aplican todas las reglas, dale clic a esta tarjeta que está saliendo aquí encima para que veas todas las reglas y veas un montón de ejemplos que hemos hecho en tiempo continuo y en tiempo discreto. Tenemos aquí entonces lo que es todo nuestro diagrama de bloques y vamos a proceder. Entonces C lo voy a llamar como el K, lo voy a llamar como C de Z, nuestro controlador. Lo que tenemos en el forward lo voy a llamar como G de Z y la realimentación la voy a llamar como H de Z. Vamos a aplicar la primera regla, que es relacionado con los puntos especiales, es decir, la ecuación característica, dónde inicia el lugar de las raíces y dónde finaliza. La función de transferencia del lazo abierto es la siguiente. Sería el controlador K que multiplica a G de Z que multiplica a H de Z. Recuerda que ese en sí es la función de transferencia del lazo abierto, porque en otras palabras sería solamente abrir aquí el lazo. Básicamente sería algo como esto, donde observa que aquí entramos al sumador, entramos a K, entramos a G de Z y aquí por la realimentación pues entramos a H de Z, y aquí mira que fue donde abrimos el lazo. De esa manera se hace un lazo abierto. Y de todas maneras en videos anteriores habíamos dicho que ahorita que hagamos este lugar del geométrico de las raíces, solo por tener este bloque aquí vas a ver que no va a coincidir con los polos del lazo cerrado, porque recuerda que son cosas totalmente diferentes. Una cosa es el lugar geométrico de las raíces y otra cosa es el diagrama de polos y ceros. Son totalmente diferentes y eso ya lo explicamos en un video anterior. Y si le das clic a esta tarjeta podrás tener acceso a ese video que hablamos unas notas importantes que tienes que entender en los conceptos del LGR. Vamos a proceder entonces a desarrollar la ecuación característica, donde tenemos que sería igual a 1 más el lazo abierto, que es K por G por H, y esto es igualado a 0. La ecuación característica no es más que el denominador de la función de transferencia del lazo cerrado que estamos haciendo aquí. Entonces, como yo ya tengo K, ya tengo G, ya tengo H, vamos a proceder a sustituirlos aquí. Tenemos que es 1, sustituimos K, que simplemente es K, por G, que sería 0,5, Z al cuadrado más 0,4Z, todo esto. Y finalmente H de Z, que me aporta este polo aquí. Entonces, ya que tenemos esto, pues simplemente vamos a multiplicar toda la ecuación por el denominador para obtener la ecuación característica del sistema. Aquí entonces hemos solucionado, solo multipliqué todo por el denominador y me va a quedar de esta forma. Si obtenemos las raíces de este polinomio cuadrático y de este otro, vamos a ver que de hecho tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un par de raíces conjugadas, que sería 0,4 más menos 0,25j. Y aquí tenemos otro par de raíces complejas conjugadas, que serían menos 0,2 más o menos 0,4j. Y recordemos que este polinomio de aquí será nuestro polinomio a de z, en este caso porque estamos en tiempo discreto de la transformada z, que corresponde a los polos del LGR. Y este otro polinomio aquí corresponde al polinomio b,
que serían los ceros del LGR. Obviando obviamente el calca, simplemente sale. Entonces vamos a reescribir los polinomios aquí. Tendríamos entonces el polinomio A expandido, simplemente aplico distributiva, vemos que z por z al cuadrado, entonces efectivamente el polinomio A va a ser de orden 3, entonces vamos a tener 3 raíces que serían estas dos junto con la que vemos aquí que sería la raíz en 0,95 y aquí aplicamos distributiva dejando el k por fuera porque el k no hace parte del polinomio B que sería 0.05 z al cuadrado. Por esto, entonces aquí sí tenemos un polinomio de segundo orden. Vamos a proceder entonces con nuestra segunda regla que corresponde a determinar las ramas que existen en este lugar geométrico de las raíces. Y para determinar esas ramas pues nos valemos de estos dos polinomios donde tenemos que saber el orden del polinomio A y nosotros lo llamamos como n, que es el orden del polinomio A, como es de orden 3, entonces n es igual a 3, es decir, 3 polos, y el orden de este polinomio B lo llamamos como m, es decir, orden 2, o sea que hay 2 ceros. Y como queremos saber las ramas del lugar geométrico de las raíces sobre todo el eje real, pues aplicamos la ecuación donde decimos que n menos m, esto es igual a 3 menos 2, eso me indica que hay una sola rama que se va hacia el infinito. Entonces va a ser muy fácil, cuando hay una rama indica que solo hay una única rama pues sobre el eje real. Y miremos también aquí una cosa importante, miremos la ganancia. Aquí es importante saber si vamos a hacer el análisis con la k positiva o con la k negativa. En este caso mire que tiene realimentación negativa. Aquí vemos nuestra k no tiene ningún signo menos, aquí el g no tiene ningún signo menos ni mucho menos el h. Entonces es un análisis convencional donde vamos a suponer que, claro, la K es positiva. Que de todas maneras eso ya lo hemos explicado en el video de las notas que te había comentado anteriormente. Entonces vamos a poner aquí la nota donde vamos a trabajar con K mayor que 0, es decir, una ganancia K positiva. Vamos a proceder entonces ya que tenemos la rama, solo una rama, tenemos los 3 polos y los 2 ceros, vamos a comenzar a crear nuestro gráfico del LGR aquí abajo. Aquí tenemos el plano complejo, tenemos el círculo unitario de radio 1 porque estamos en el dominio discreto de la transformada Z. Y como tenemos 3 polos, procedamos primero a colocar el polo real, que lo habíamos visto aquí, el polo real es este en 0,95 y los dos polos complejos conjugados, que es 0.4 más 0.25J. Entonces lo colocamos aquí, tenemos nuestro polo aquí en 0,95 y los dos polos complejos conjugados los podemos poner aquí más o menos en 4 más 0.25J porque recuerda que el eje Y es el eje imaginario y aquí su conjugado que estaría aquí abajo en menos 0,25J. Y ahora vamos a colocar, tenemos los 3 polos, nos faltan los 2 ceros que serían estos de aquí donde tenemos que están menos 0.2 más o menos 0,4J. Entonces digamos que aquí es menos 0.2, entonces aquí colocamos el primer cero y como es complejo conjugado, pues aquí colocamos su conjugado que estaría aquí abajo. Entonces ya tenemos un esquema inicial de cómo va a quedar el lugar geométrico de las raíces y en este caso pues como estamos trabajando con una ganancia positiva y me dice que tenemos una única rama, tenemos que contar un número impar de raíces siempre al lado derecho. Entonces supongamos que si yo coloco un punto aquí, mira que aquí hacia la derecha, ¿cuántas raíces tengo a la derecha? No hay raíces, hay 0 raíces, o sea que este punto aquí desde este polo hasta más infinito no es lugar geométrico de las raíces. Si coloco un punto por acá, digamos por este lado, ¿cuántas raíces hay a la derecha? Pues hay una única raíz que sería esta de acá, entonces este punto sí es lugar geométrico de las raíces. Porque mira que si colocas una aquí, ¿cuántas tendrías a la derecha? Tendrías 3, número impar, o sea, seguiría siendo lugar geométrico de las raíces, y si colocas una aquí, tendrías 5, sigue siendo impar, o sea que sigue siendo lugar geométrico de las raíces. Entonces, es fácil, ya sabemos, voy a marcar aquí el lugar geométrico de las raíces. Voy a saber que en el eje real, pues todo esto de aquí para allá, que está en azul, será lugar geométrico de las raíces. Vamos con nuestra tercera regla, que es relacionada con el comportamiento asintótico. En esta regla lo que tenemos que determinar es la condición de fase del R locus. Entonces yo digo que la fase siempre la estoy representando así, la fase del lazo abierto que sería de K por G por H. Como estamos trabajando con ganancia positiva,
obligatoriamente tenemos que cumplir que la condición del ángulo siempre me dé 180 grados o un múltiplo de 180. Yo puedo dar las vueltas que sea en esa condición de fase y que eso lo representamos como más o menos el número de vueltas que sea por este P. P simplemente es la cantidad de vueltas que hicimos porque vamos a llegar exactamente al mismo punto. Y también debemos garantizar el ángulo de las asíntotas, que viene dado por teta igual a 2pi dividido el número de polos. ¿Cuántos polos tengo? 3 menos el número de ceros, que tengo 2. Es decir, que esto es igual a 2pi. Por lo tanto, es igual a 360 grados. Es fácil aquí porque solamente como únicamente tengo un lugar geométrico de las raíces, ya ahí estoy cumpliendo el ángulo, solo sería 360, entonces aquí es muy sencillo esto. De todas maneras, eso ya lo discutimos bastante a lo largo de esta lista de reproducción, justo también en el video donde explicamos el comportamiento asintótico. Y si te está gustando el contenido que estamos desarrollando aquí en controlautomaticoeducacion.com para que sigas aprendiendo más sobre la teoría del control, sobre programación, pues ¿por qué no te suscribes al canal? Y además te cuento que he desarrollado una cantidad de cursos premium que puedes desarrollar conmigo para que te vuelvas una experta o experto en los sistemas de control. Si das clic aquí en esta tarjeta, te voy a dar acceso a mi sitio web donde tengo todos mis cursos premium con un cupón de descuento exclusivo. Esos cursos los tengo alojados en la plataforma de Udemy. Y si accedes con ese link o con los links que te dejo aquí en la descripción del video o en el primer comentario, te doy un cupón de descuento exclusivo con esos links. Dado que si lo buscas directamente en Udemy no tengo cómo darte ese cupón de descuento, entonces aprovecha el descuento. Mira que vas a llegar directamente a mi sitio web donde están los cursos premium y todos estos links tienen siempre a su cupón de descuento, entonces puedes aprender Simulink desde cero, fundamentos en instrumentación y control, puedes ver cómo implementar controladores en PIC, en Arduino, puedes aprender LabVIEW y puedes aprender muchos otros cursos más que voy a ir colocando a lo largo del tiempo. Además, puedes hacerlos a tu ritmo, son cursos vitalicios, vas a tener acceso a todas las actualizaciones que voy haciendo y vas a aprender cada día más sobre esta bella ingeniería. Muy bien, como ya hicimos el comportamiento asintótico, vamos a proceder a realizar la cuarta regla, que es determinar dónde está el centroide de las asíntotas. Pero mira que solo tenemos una rama y el ángulo es 360, o sea que esta regla no se aplica. Y eso es porque solamente tenemos una sola raíz en el eje real, lo veíamos aquí, mira que solo está esta raíz de 0.95 en el eje real, o sea que no hay donde simplemente pues generar una asíntota porque pues solamente tenemos una única asíntota que es en 360 grados. Entonces vamos a proceder con nuestra siguiente regla relacionado con el cruce en el eje imaginario del lugar geométrico de las raíces. Recordamos que aquí pues tenemos que hacer uso de colocar nuevamente nuestra ecuación característica. Recuerda que este es el polinomio A que multiplica acá por el polinomio B, simplemente expresado en su forma expandida. Y aquí pues vamos a simplemente a tratar de determinar el punto exacto donde el camino del lugar geométrico de las raíces va a cruzar el eje imaginario. Y para eso vamos a sustituir todas las zetas por j omega o por jv. Entonces hagamos eso. Mira que aquí ya lo hicimos, sustituir la z al cubo por j al cubo por omega al cubo menos 1.75 aquí. El z al cuadrado lo sustituimos por j al cuadrado omega al cuadrado y así sucesivamente con todas las zetas. Recordemos aquí que estas jotas que pertenecen a la componente imaginaria, pues sabemos que una j es igual a raíz de menos 1. Sin embargo, si lo elevamos al cuadrado, pues j al cuadrado es igual a menos 1. O si lo elevamos al cubo, pues simplemente sería menos j. Entonces, teniendo esto, pues vamos a sustituir las j al cubo por menos j, aparece este signo menos, y las j al cuadrado por menos 1. Bien, una vez hicimos esa sustitución, este j al cubo me quedó menos j, aquí este j al cuadrado queda menos 1, entonces cambia el signo de este menos, quedan más, este queda intacto, este j al cuadrado pasa a ser menos 0,05 omega al cuadrado, y el resto queda intacto. Entonces mira que ya hemos solucionado gran parte. Ahora lo que vamos a hacer es separar en un lado todas las expresiones que tienen j y en otro lado las que no tienen j, es decir, separar los reales
reales y los imaginarios. Entonces aquí lo tenemos. Dejen todo en el lado izquierdo todos los reales y al lado derecho todos los números imaginarios que acompañan la j, que lo extraemos aquí como factor común. Entonces, como esto está igualado a 0, lo que vamos a hacer, esto aquí es un sistema de ecuaciones no lineales, donde nuestras incógnitas son las k, que las tengo representados en amarillo, y la otra son las omegas, que las tengo representados en verde. Entonces vamos a igualar toda la parte real a 0 y la parte imaginaria a 0. Vamos a tener dos ecuaciones que son no lineales y vamos a tener que resolverlas analíticamente, o también podríamos emplear un software como Python o MATLAB. De hecho, ahorita que veamos la resolución de este ejercicio en estos software computacionales, también te voy a dejar ahí un script para que veas cómo se solucionan en estos software, o también puedes usar tu calculadora, pero en este caso voy a hacerlo aquí analíticamente con ustedes también. Entonces vamos a copiar aquí las dos ecuaciones. Tenemos la ecuación 1, que es de la parte real, la ecuación 2 es la parte imaginaria. Entonces mira que como hay productos, por ejemplo, de k por omega, claramente es un sistema no lineal. Vamos a proceder. La esencia para resolver ecuaciones no lineales es más o menos entender cuál es el problema de ingeniería que estamos resolviendo. En este caso es un Rod locus o un LGR de los sistemas de control. Entonces, de la ecuación 2 voy a proceder a, por ejemplo, sacar factor común de omega. Entonces, mira que sacando factor común, pues aquí ya puedo ver alguna solución. Tengo la solución cuando omega es igual a 0, y la otra solución, si observas adentro, pues tengo una ecuación cuadrática. Entonces podría solucionar esta también. Entonces la primera solución es cuando omega directamente es 0, y la segunda solución es cuando lo que está aquí adentro pues es igual a 0, y aquí despejando pues omega, me queda omega al cuadrado es igual a todo esto. Y aquí, bueno, como tengo dos posibles soluciones para omega, yo ya sé, como estoy resolviendo un problema para los sistemas de control, y yo qué es lo que quiero encontrar aquí, quiero encontrar el cruce con el eje imaginario. En otras palabras, cuando tengo estas raíces, yo sé que esta raíz en algún punto va a intentar cruzar el eje imaginario. Y sabemos que el eje imaginario pues es relacionado con la frecuencia. Digamos que cuando hay una frecuencia omega igual a 0, la frecuencia omega igual a 0 es esta de aquí del origen. Pues yo no creería que esa viene a pasar por acá y esta también pasaría por el mismo punto. Entonces, por eso, como yo ya sé que es lo que estoy solucionando, ya sé que omega igual a 0 no tiene ningún sentido para esto. Entonces ya descarto el omega igual a 0. Por lo tanto, volviendo aquí, yo sé que esta la voy a desconsiderar y me voy a quedar con esta. Entonces la voy a llamar como mi ecuación número 3. Teniendo esta ecuación número 3, entonces la voy a sustituir. Mira, como ya tengo omega al cuadrado, la puedo sustituir directamente aquí en los verdes. Entonces voy a sustituir la 3 en la 1. Aquí sustituyo entonces el omega en la ecuación 1, y aquí entonces vamos a destruir estos paréntesis solucionando esto. Aquí entonces multipliqué este por este y este por este, entonces obtengo 1.7194 más 0,0350K, este queda intacto. Y acá hago lo mismo, este por este y este por este. Y finalmente este me queda intacto. Mira que aquí ya todo me quedó en función de K, entonces vamos a agrupar términos semejantes. Obtuvimos una ecuación cuadrática, la cual la podemos solucionar, digamos, con la ecuación general, la ecuación de Bhaskara, o usando la calculadora, o usando MATLAB, o usando Python. Entonces aquí vamos a tener que la primera raíz, la primera posible ganancia que le puedo aplicar al sistema para que se ubique en el eje imaginario es menos 40,93, ya me dio negativo, y ya por ahí atrás habíamos dicho que las ganancias son positivas, entonces yo ya de una descartaría esta solución, y la segunda solución sería 36,837, entonces me dio positiva. Entonces esa sería la ganancia que yo le tendría que poner al sistema para que el lugar geométrico de las raíces cruce sobre el eje imaginario. Entonces, de hecho, pues vamos a nombrar esta como mi ecuación 4, porque yo ya sé que entonces esta será mi ganancia. Me hace falta determinar exactamente en qué punto de frecuencia, en qué punto del eje imaginario pues va a cruzar. Para eso voy a sustituir esta ecuación 4 en la ecuación 3. Ya sustituyendo esta acá aquí. Entonces vamos a hacer esto aquí abajo. Sustituyendo entonces, y si solucionamos, resolviendo esta raíz evidentemente, tendremos que el punto donde cruza el eje imaginario es más o menos acorde a 1,31. Entonces yo sé que en esta frecuencia es donde vamos a cruzar el eje imaginario cuando yo le inyecto una ganancia de
36,83. De hecho, esos serían los puntos específicos donde sucede el cruce en el eje imaginario. En otras palabras, si yo me devuelvo, pues ese cruce va a suceder más o menos como por aquí en 1,31 y el otro va a suceder como por aquí abajo en menos 1,31. Procedamos con la sexta regla, que es encontrar los polos adyacentes. Para eso tenemos que recuperar nuestro polinomio A, nuestro polinomio B, y la idea era solucionar este sistema de ecuaciones donde tenemos que poner este polinomio B que multiplica la derivada del polinomio A con respecto a z menos el polinomio A por la derivada del polinomio B con respecto a z. Entonces necesitamos derivar estos polinomios, vamos a hacerlo aquí. Tendremos que la derivada de A, que la represento como A' de z, a 3z al cuadrado, menos 3.5z, más 0,9825. Y el polinomio B', que es la derivada del polinomio C, sería igual a 0.1z más 0,02. Procedemos entonces a sustituir estos cuatro polinomios en esta ecuación y solucionamos. Entonces sustituimos lo que es el polinomio B por la derivada del polinomio A, que era esta, menos el polinomio A, que era todo esto, que multiplica a la derivada del polinomio B igual a 0. Entonces vamos a aplicar distributiva en esta ecuación. Entonces, aplicando la distributiva, ya ustedes van a verificar si realmente es todo este polinomio. De hecho, es un procedimiento bastante tedioso. Y aquí vemos que tenemos unos polinomios z a la 4, z a la 3, por acá hay otros. Entonces vamos a agrupar términos semejantes. Finalmente vamos a llegar a este polinomio de cuarto orden, o sea que vamos a tener 4 raíces. Aquí vamos a necesitar de nuestra calculadora o de Python o de MATLAB para resolver las raíces de este polinomio. Vamos a ver que nuestra primera raíz en este caso es igual a menos 1,33. La segunda raíz es menos 0,6141 y la otra raíz, de hecho es un par de raíces complejas conjugadas, z3, z4, sería igual a 0,57 más o menos j, 0,10. De estas 4 raíces, pues como la idea es que lo que estamos haciendo aquí es encontrar los polos adyacentes, pues básicamente son los puntos donde los polos se encuentran en el eje real, bien sea porque ellos chocan y se alejan, o bien sea porque están ya viajando en el eje imaginario y van a retornar al eje real. Entonces es básicamente los puntos donde dos polos son exactamente o se encuentran exactamente en el mismo punto. Y aquí vamos a tener que determinar cuáles son esos puntos en el eje real. Ya de antemano, cuando usted ve aquí un par de polos complejos conjugados, esos ya usted los va eliminando, porque la idea es, si queremos saber los polos adyacentes, eso solamente ocurre en el eje real. Entonces polos complejos conjugados, chao. Vamos a verificar cuál de estos dos o si los dos están dentro de un lugar geométrico de las raíces. Como ya teníamos graficado los polos aquí en nuestro plano, pues miremos este primero. En menos 1,33, menos 1,33 está por fuera del círculo, sería más o menos por aquí, y hace parte del lugar geométrico de las raíces porque mira que está en la parte azul que habíamos marcado con anterioridad. Entonces este hace parte. Vamos a mirar si este otro 0,61 negativo, pues también va a ser parte. Más o menos estaría por aquí, entonces también está dentro de la línea azul que habíamos trazado, entonces esto también hace parte de la solución. Entonces básicamente en estos dos puntos que marcamos ahí, en esos dos puntos va a haber raíces que van a ser iguales de este plano complejo en el dominio de la transformada Z. Vamos a partir con la séptima regla. De hecho, este es un ejercicio bastante completo, dado que mire que empezábamos con par de polos complejos conjugados e inclusive tenemos par de ceros complejos conjugados. Entonces vamos a tener que calcular dos ángulos de partida, o los ángulos de partida de los polos, y vamos a tener que calcular los ángulos de llegada de los ceros. Entonces comencemos primero con los polos, los ángulos de partidas. Aquí simplemente voy a graficar lo que son mis raíces y en este caso seleccionemos de estos dos polos complejos conjugados, seleccionemos uno. Yo en particular voy a seleccionar este de aquí y vamos a trazar una línea recta de todas las raíces hacia este polo. Una vez ya trazamos todas las líneas rectas, pues vamos a calcular los ángulos. En este caso, pues aquí tendremos un ángulo 1, lo voy a llamar teta 1. El polo complejo conjugado, pues proyectamos el eje real y yo sé que esto pues será un ángulo recto, entonces este teta ya lo conocemos, sería 90 grados. Y falta calcular el ángulo generado aquí por los ceros. Si proyectamos aquí nuevamente el eje real, pues este tendría que dar la vuelta hasta llegar acá.
está en el cuarto cuadrante, sería mi teta 3, y aquí proyectando nuevamente el eje real, pues este sería el teta 4. Entonces básicamente tengo que calcular cuánto es teta 1, teta 2 y teta 4 aplicando aquí trigonometría, porque si observas aquí se generan un montón de triángulos rectángulos. Empecemos con este ángulo teta 1, pues este es fácil, mira que aquí tenemos un triángulo rectángulo que sería básicamente este de acá, y aquí pues saber este, pues ya habíamos visto que en los videos de las reglas pues simplemente sería 180 menos lo que estoy marcando aquí. 180 menos tangente inversa. En este rectángulo sería la parte imaginaria, o sea, cateto opuesto, que sería todo este cateto que mide 0,25, dividido el cateto adyacente, que sería todo esto. Entonces yo ya sé que desde el origen hasta acá vale 0,95 y le resto desde el origen hasta 0,4. Entonces sería 180 menos tangente inversa de 0,25 dividido 0,95 menos 0,4, y esto da aproximadamente 155. No tiene que ser muy exacto, pues ya tenemos teta 1, vayamos teta 3 en este caso. Como estamos en el cuarto cuadrante, entonces aquí teta 3 comenzaría en 360 menos tangente inversa del cateto opuesto sobre el adyacente, o sea, el imaginario sobre el real. Si observas, acá estamos marcando este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Entonces, cateto opuesto sería simplemente desde 0,25 hasta 0,4 o 0,4 menos 0,25, y el adyacente, que es este de aquí, vendría desde 0,2 hasta acá sería 0,2 más hasta acá sería 0,4. Entonces el imaginario es 0,4 menos 0,25 dividido al real 0,2 más 0,4. Esto es aproximadamente 346. Finalmente nos hace falta encontrar este teta 4 que está en el primer cuadrante. Este es fácil, basta con calcular solamente la tangente inversa del imaginario sobre el real, donde aquí pues tenemos lo que es este triángulo rectángulo que estamos colocando acá, donde mira que el cateto opuesto simplemente de aquí hasta acá tenemos ¿cuánto? 0,4, y de acá hasta acá tenemos más 0,25. Entonces esta es la parte imaginaria, y la parte real de acá hasta acá tenemos 0,2 y de acá hasta acá otros 0,4. Entonces sería 0,4 más 0,25 en la parte imaginaria dividido la parte real 0,2 más 0,4, y esto daría aproximadamente 47 grados. Ya tenemos todos los ángulos, ahora ya podemos calcular el ángulo de partida, donde la ecuación es 180 menos la sumatoria de todos los ángulos de los polos, o sea, los que marqué en rojo, más la sumatoria del ángulo que forman todos los ceros, los que marqué aquí en verde. Entonces, los polos simplemente era teta 1, que es 155, y este teta 2, que era 90, los pongo negativos, y positivos serían estos dos. Por lo tanto, el ángulo de partida es 328 grados. Ya que hicimos eso, vamos a hacer algo exactamente similar para calcular el ángulo de llegada de los ceros. Es exactamente aplicar el mismo procedimiento. Vamos a escoger aquí de los dos ceros uno. En este caso voy a escoger este, vamos a trazar todas las líneas hacia este cero. Tenemos este aquí donde vamos a calcular el ángulo aquí. Ya sé que este ángulo, lo voy a llamar teta 4, es igual a 90. Trazamos este de acá, yo sé que este ángulo de acá del polo en rojo lo voy a llamar teta 1. Este otro ángulo aquí lo voy a llamar como teta 2. Y finalmente este último ángulo lo voy a llamar como teta 3. Aquí procedemos calculando teta 1, que está en el segundo cuadrante, entonces es 180 por el opuesto sobre el adyacente, donde recuerda que estamos analizando en este caso este triángulo rectángulo. Entonces mira que el opuesto sería en el imaginario 0,4 y en el adyacente sería 0,95 más 0,2. Tenemos entonces el imaginario es 0,4 y el adyacente 0,95 más 0,2. Esto da aproximadamente 161 grados. Calculando el teta 2 es bien similar, también está en el segundo cuadrante, donde también sería 180 por el cateto opuesto, que sería 0,4 menos 0,25, dividido el adyacente, que sería 0,2 más 0,4. Y ese ángulo 2 daría aproximadamente 166 grados. Vamos a calcular ahora el teta 3, que en este caso también está en el tercer cuadrante. Para este caso tendríamos este triángulo rectángulo donde el cateto opuesto sería de aquí hasta acá, da 0,25, y de aquí hasta acá da 0,4, o sea, la suma de esos dos, y el adyacente
sería 0.2 más 0.4. Eso daría aproximadamente 133 grados. Ahora ya podemos calcular el ángulo de llegada de los ceros, que lo voy a llamar como beta, que sabemos que su ecuación es 180 más la sumatoria del ángulo de todos los polos, que los marqué en rojo, menos la sumatoria de los ángulos de todos los ceros, que los marqué en verde, que simplemente solo hay uno, que sería 90. Entonces, si sustituimos, tendríamos los tres polos menos el único cero, donde entonces beta me va a dar 550. Entonces, bueno, como me dio por encima de 360, indica que él dio primero un giro, 360, y continuó otro poquito. Para dejarlo dentro de ese rango de 360, pues hagámosle aquí una resta de 360 y eso me va a decir que beta va a ser 190 grados. Ese es el ángulo de llegada. Mire que 190 es exactamente equivalente a 560, porque si usted da una vuelta, ahí va a llegar y va a dar otro 190. Entonces, si uno siempre está girando, siempre va a dar el mismo punto. Pero entonces vamos a ocultarlo aquí, pero igual si usted quiere dar las vueltas, pues también lo puede hacer. Entonces ya tengo el ángulo de llegada, ya podemos graficar finalmente nuestro LGR. Tenemos aquí entonces nuestro plano donde estamos graficando el LGR. Mira, recordamos que ya teníamos todo pertenece al lugar geométrico, teníamos los tres polos, los dos ceros, ya habíamos colocado los puntos adyacentes. Ya sabemos cuál es el punto donde cruzamos el eje imaginario, que es en 1.31 cuando coloco una ganancia de 36,83. Lo mismo aquí en el punto negativo, menos 1.31. Entonces, para graficar solo nos hace falta colocar el ángulo de llegada de los ceros, que era 190. Entonces, tomemos nuestro cero de aquí, que es el ángulo de llegada para este cero. Si le hacemos un zoom, proyectando aquí el eje real, yo sé que 190 sería, si llego hasta acá sería 180, sería otro poquito acá, más o menos de aquí hasta acá, daría los 190 grados. Y si miramos el ángulo de partida de los polos, que lo habíamos calculado aquí, es 328. Entonces nos vamos para nuestro polo, tomemos este polo de acá. Recordemos antes que nada que como este de aquí, entonces este sería el gemelo. Es como si el eje real fuera un espejo. Entonces si reflejas esto, vas a ver que en este caso daría por este otro lado. Es como si te vinieras por detrás. Y ahora para nuestro polo, pues si nos acercamos un poco acá, proyectamos el eje real. Como nos dio 328, pues habría que venir hasta acá, 270, por ahí más o menos sería como por acá, como los 328, más o menos. Y este pues sería como el espejo, entonces vendría como hacia este lado. Entonces ya tenemos los ángulos. Ahora sí podemos proceder a graficar nuestro LGR. Ya después podemos borrar estas cosas para dejarlo un poco más limpio. Vamos a comenzar con este polo de aquí. Entonces ya sabemos que ese polo inicialmente va a partir hacia aquí, en esa dirección hacia abajo, porque para eso lo marcamos, y él tiene que ir a buscar ¿a quién? El polo tiene que ir a buscar uno de estos dos ceros. Lo mismo hay otro polo que debe ir, de pronto este de aquí debe ir a buscar el menos infinito, y primero empecemos mejor con el polo que está en el eje real. Mira que este polo está en el eje real y tiene que caminar hasta donde va a aparecer el primer punto adyacente en el eje real, que sería aquí en menos punto 6. Entonces vamos a graficarlo aquí, se va a mover hasta donde va a llegar, hasta la primera intersección. Incluso vamos a quitar esto para una mejor visualización, y de aquí va a ir, se va a separar, va a ir para un 0 o para este de aquí, un independiente para cuál se vaya. Vamos a seleccionar este de aquí arriba. Y como este es un ángulo de llegada, mire cómo tiene que llegar el 0. El 0 tiene que venir perpendicular aquí como a esta asíntota y llegar aquí. Entonces yo supondría que va a tener como un comportamiento así, llegando sobre todo ese ángulo de llegada que graficamos, y llegaría más o menos así. Entonces listo, ya que tenemos eso, puedo borrar este 190 como para ir dejando un poco más limpio mi gráfico. Vamos para este polo de aquí. Entonces digamos que este polo va a partir hacia abajo, tiene que pasar por el eje imaginario en este punto, y ahí tiene que venir a este otro punto donde va a haber el polo adyacente. Entonces inicialmente pues él va a salir por aquí como el ángulo de partida y va a curvear. Una vez curve aquí, pues va a tener que ir a buscar este punto de acá, y una vez llega a este punto pues va a venir a buscar este otro punto de acá. Entonces más o menos haría esa trayectoria, y aquí ya llegó al eje real. O se va para menos infinito, no importa, puede irse para allá, o se viene para este 0.
Independiente para dónde se vaya, pues uno siempre se va a ir para infinito, otro se va a ir para cero, solamente escogemos uno, digamos que voy a escoger que este se va a ir a este cero, pero podría perfectamente decir que se va para infinito, eso no afecta en nada. Entonces en este caso, si yo digo que viene para este cero, él tiene que venir al punto donde habíamos dicho que había adyacencia, que es aquí en menos coma 0,6, y como ya este de acá se fue para este cero, entonces este otro va a venir a este cero llegando en ese ángulo de llegada que ya graficamos acá, entonces va a ser parecido a ese. Y ahí tendríamos entonces la ruta de ese polo. Vamos a limpiar aquí un poco para que sea más limpio. Entonces tendríamos eso y básicamente ya tenemos pues este sería hacer el espejo del que acabamos de hacer. Entonces vamos a hacerlo. Como este es el espejo, entonces inicialmente pues él viene así, por el ángulo de partida, va a curvear acá, viene a buscar aquí el punto de cruce en el eje imaginario y finalizaría aquí para buscar el punto donde vuelve a llegar al eje real. Y acá, pues ya lo único que le resta es irse hacia menos infinito. Entonces, más o menos a mano alzada, pues aquí tendríamos lo que es el lugar geométrico de las raíces para este problema de los sistemas de control en discreto, en la transformada Z. Vamos rápidamente a ver cómo se soluciona en MATLAB y en Python, que esto se haría muy rápido con un software computacional. Mira que antes de hacer eso, lo importante es que vemos que el sistema, en la medida que yo aumente K, pues él va a ir avanzando y va a llegar a un punto específico donde se va a salir del círculo unitario. Cuando sale el círculo unitario aquí, ya el sistema se vuelve totalmente inestable. Igual si sigo avanzando, pues ya sé que cuando tiene la K igual a 36, pues va a cruzar el eje imaginario. Vamos a seguir aumentando K hasta que llegue aquí. Y el polo eventualmente en algún punto este polo va a entrar al círculo imaginario, pero todavía va a continuar siendo inestable. ¿Por qué? Porque mira que este de aquí que lo dibujé en rojo, a pesar de que este verde va a volver a entrar, mira que el rojo nunca más vuelve a entrar. Entonces va a haber un K específico, digamos, si lo vemos desde abajo, va a haber un K específico que lo vamos a encontrar con el software de MATLAB o de Python, que a partir de ese K ya el sistema se inestabiliza totalmente, nunca más volvemos a la inestabilidad, porque mira que él viene para acá y se va, o sea, nunca vuelve a entrar al círculo unitario. La resolución que acabamos de hacer te la voy a dejar en el sitio web de Control Automático de Educación para que descargues el PDF y también para que descargues los códigos que vamos a hacer en Python y en MATLAB. Y además, si quieres aprender MATLAB o Python porque estás estudiando ingeniería, todo ingeniero hoy en día tiene que saber a programar. Nosotros aquí tenemos un curso completo de esos dos softwares que también te los dejo aquí en la descripción y en el primer comentario, pero también te lo voy a dejar aquí linkado para que aprendas a programar en estos softwares. Aquí tenemos el software de MATLAB a la izquierda, el de Python a la derecha. Para trabajar con el software de Python es importante que instales esta biblioteca de control.matlab import, importas todo y también que uses NumPy y Matplotlib. Esta biblioteca en específico pues te permite usar básicamente los mismos comandos que usarías en MATLAB, entonces vas a ver que es una réplica casi que idéntica uno del otro. Mira que lo primero que vamos a hacer, yo voy a definir explícitamente los polos, los dos polos complejos conjugados, tanto en MATLAB como en Python. También defino explícitamente los dos ceros conjugados, tanto en MATLAB como en Python. Si observas, esos son los polos explícitos y los ceros explícitos de la función de transferencia que está en el forward, es decir, de esta de acá. Y esta de acá pues la vamos a ingresar directamente. Entonces mira que aquí, ya teniendo los polos y los ceros, voy a definir un periodo de muestreo de 1. Defino aquí el numerador de ese polinomio, que con la función poly yo puedo hacer que esas raíces pues convertirlas en un polinomio. Mira que hago exactamente lo mismo en Python con la biblioteca de NumPy np.poly para los dos ceros y np.poly para los dos polos, y ya los condenso aquí en una función de transferencia que la llamo g con la función tf, donde ahí sí genero esa función de transferencia forward y le tengo que poner ts, que es el periodo de muestreo. Acá hago lo mismo en MATLAB y de esa manera estoy construyendo este bloque de acá. Vamos a construir el bloque de la realimentación, que lo voy a llamar como h, que lo tengo acá. Mira que directamente con la función tf lo ingresé directamente, coma,
TS, que es el periodo de muestreo. Procedemos a calcular entonces la función de transferencia del lazo abierto, que básicamente consiste en realizar una serie entre G por H. Aquí nosotros consideramos inicialmente un K unitario porque como lo vamos a graficar computacionalmente, pues no es necesario especificar el K. Y ya para obtener el RLOCUS simplemente llamamos la función RLOCUS de la función de transferencia de lazo abierto tanto en MATLAB como aquí en Python. Listo, ya con eso tenemos nuestro lugar geométrico de las raíces. Ya podríamos ejecutar. Sin embargo, pues para ayudarte un poco en los cálculos, porque vimos que de hecho era un ejercicio bastante tedioso por aquí, a partir de la línea 32 yo te dejé algunos cálculos para que los puedas hacer computacionalmente. Si recordábamos, cuando estábamos desarrollando las reglas, pues como que había que hacer tantos procedimientos matemáticos. Mira que, por ejemplo, la regla 6 de los polos adyacentes, que eran todo este cálculo de polinomios, ya te lo dejé aquí en polos adyacentes. Entonces mira que tú obtienes el polinomio a y b con esta función que se llama tfdata. Aquí en Python lo haríamos de esta manera para obtener el polinomio a y el polinomio b. Y tenemos los dos términos, término 1, término 2, que es el producto del polinomio b por la derivada de a. Y aquí el producto de A por la derivada de B. Si observas es esto que estamos haciendo acá. Entonces ya vamos a obtener, por ejemplo, el término 1 y aquí el término 2. Como tenemos los dos términos, ya tú puedes simplemente restar y aquí en adyacente tendríamos el polinomio final, que sería este polinomio de orden 4. Y ya le obtenemos las raíces. Para obtener las raíces podemos usar simplemente la función roots y con eso pues ya lo obtenemos. Mira que acá hacemos lo mismo con roots. Obtenemos las tres raíces y aquí las iríamos a ver directamente. Y aquí tenemos el otro cálculo del cruce imaginario que también es bastante tedioso, que básicamente era la regla que teníamos aquí, la número 5, para encontrar el eje, el cruce con el eje imaginario, donde teníamos que solucionar estas dos ecuaciones no lineales. Y como eso ya lo hemos hecho en ejemplos anteriores, mira que yo voy a definir que x será mi incógnita, donde la primera posición de la x será la omega. La segunda posición será el K y simplemente entonces lo que hago aquí es colocar las dos ecuaciones. En la primera fila estoy colocando la primera ecuación, ecuación 1, y aquí coloco la ecuación 2. Y a través de fsolve pues tengo que solucionar colocando una condición inicial. Como esto es un sistema no lineal, yo tengo que jugar mucho con esta condición inicial. De todas maneras, eso lo explicamos en el curso de MATLAB que te estoy recomendando. Aquí en Python se hace exactamente lo mismo. Se colocan las dos ecuaciones, por ejemplo, las definí en una función y usando el fsolve, llamando esa función equations y definiendo una condición inicial, porque fsolve necesita esa condición inicial, él me va a imprimir cuál es el valor de omega y cuál es el valor de K. Te pueden dar soluciones diferentes dependiendo de lo que vos coloques aquí como condiciones iniciales. Simplemente te lo dejé ahí. Y aquí vamos a colocar un algoritmo que también lo empezamos a utilizar en el ejemplo anterior, que es un algoritmo de búsqueda binaria para tratar de encontrar ese punto donde el sistema se vuelve inestable, es decir, para encontrar la ganancia última del sistema. En otras palabras, yo te había dicho que si nosotros aumentábamos el K, va a haber un K que va a ser no inferior a 36, porque en 36 va a llegar acá, pero va a haber un K donde va a hacer que el sistema pues se vuelva inestable, porque va a salir del círculo unitario. Yo puedo encontrar eso computacionalmente, este punto específico. Lo puedo hacer en el gráfico directo o lo puedo hacer a través de programación. Para hacerlo a través de programación, utilizando el algoritmo de búsqueda binaria que lo tengo aquí en MATLAB y en Python, tú pones un K bien pequeño que cumpla la condición. Digamos que un K en 0 pues va a hacer que los polos estén dentro del círculo unitario, y pones otro K que no cumpla, un K así bien exagerado, bien grande, digamos que en 100. Vamos a poner un factor de tolerancia y siempre vamos a hacer un condicional mientras ese K máximo menos el K mínimo sea mayor a la tolerancia, que en la primera rodada eso va a ser verdad, pues él se va a quedar infinitamente en este ciclo while. Y lo que va a hacer es calcular la media, simplemente sumando y dividiendo por 2, calcula el lazo cerrado. Y en este caso, recuerda que como tenemos un lazo cerrado, recuerda que tenemos en la parte directa que es K por G, entonces pongo este K medio por G. Mira que es K por G, coma, la realimentación que sería H, entonces coma, la realimentación que es H, lo mismo aquí. Entonces ahí voy a obtener la función de transferencia de lazo cerrado, obtengo los polos a continuación
y voy a verificar si esos polos están dentro del módulo unitario. Si están, entonces lo guardo en K mínimo, y si no están, pues guardo en K máximo y comienzo a iterar, y lo que estoy haciendo es mover. Entonces básicamente estoy poniendo un K que empieza por aquí dentro y otro K que empieza por allá afuera en más infinito, por ejemplo. Entonces, en la medida que vamos acotando, pues el K se va a ir acercando por este lado, y este otro se va a ir acercando por este lado, hasta que va a encontrar el punto donde ambos se acercan tanto que va a darme el punto más o menos de cuál sería el K que hace que el polo se ubique sobre todo el círculo unitario. Entonces lo va a hacer así hasta que finalmente pues me va a encontrar mi K último, que lo guardo aquí, simplemente es la media, y ya lo puedo imprimir. Finalmente pues puedo comprobar el funcionamiento del sistema colocándolo en lazo cerrado. Mira, colocamos el feedback, lazo directo sobre realimentado, y miramos cómo se comporta, digamos, a un estímulo del tipo escalón para ver cuál es su respuesta dinámica. Si ejecutamos aquí a la izquierda en MATLAB, vamos a obtener entonces aquí la respuesta del lugar geométrico de las raíces. Si ejecutamos aquí a la derecha en Python, también vamos a tener el lugar geométrico de las raíces. Mira que es exactamente igual al que acabamos de hacer, e inclusive mira que tú puedes ir observando todos los puntos que encontramos. Digamos que tomemos el de MATLAB, que es como visualmente más bonito. Mira que si yo le doy un clic aquí a una de las líneas, digamos a la verde, voy a ver los puntos donde, pues mira que si yo me acerco aquí al eje imaginario, vamos a ver que efectivamente ahí la ganancia tiene que ser 36,9, y que el punto era exactamente ahí en menos 1.31. Mira que aquí donde teníamos este adyacente, recuerda que nosotros lo habíamos calculado como siendo en menos 1.3. Recuerda que este otro punto adyacente aquí también ya lo habíamos encontrado, que era en menos 0.61. Entonces es acorde a todo lo que habíamos hecho manualmente. A estos puntos que vimos aquí exactamente están ahí, y si observas, pues aquí también podríamos así gráficamente pues encontrar cuál era el K que va a hacer que el sistema se vuelva inestable, cuál es el K último. Si lo pongo más o menos por aquí, más o menos vamos a ver que debe estar por ahí cerquita a una ganancia de 8. O sea que yo no puedo subir más de 8 en la ganancia, porque voy a hacer que mi sistema se vuelva totalmente inestable. Pero de hecho, como lo habíamos hecho computacionalmente, si venimos aquí donde lo habíamos puesto, mira que aquí pues van a salir las respuestas de todo lo que habíamos dicho. Mira que es exactamente, vea, la ganancia crítica es 8.47. Y aquí si lo venimos a ver en Python, mira que tenemos las mismas respuestas que habíamos calculado manualmente. Y mira que acá también tenemos lo mismo, vea, la ganancia crítica es 8.47. Entonces puedes usar Python, que es un software gratuito, o puedes usar MATLAB, que es actualmente a la fecha de este video el mejor software para la ingeniería de control. Este sería entonces el LGR. Si cerramos aquí, mira cómo quedaron ubicados los polos después al haber aplicado aquí, por ejemplo, nuestro ejemplo, yo dije que le iba a aplicar una ganancia de 0.4, entonces solo se movieron un poquito, y con ese poquito que se movieron, mira que se movieron ahí los polos. Mira que acá aparece un 0, por lo que ya hemos explicado que aquí el plano de polos y 0 es diferente del lugar geométrico de las raíces. Listo. Entonces aquí quedarían los polos fijos de lazo cerrado. Mira que en este caso, como los tres polos están dentro del círculo unitario, para esta ganancia pues el sistema eventualmente será estable, y de hecho pues lo vamos a poder ver aquí. Mira la respuesta, esta es la de Python, le metió un escalón, él tiene una respuesta así rápida y después viene y se estabiliza. Y lo mismo lo podemos comprobar aquí en MATLAB con los polos, y vemos la respuesta aquí en MATLAB, que también es exactamente igual. Y corroboremos, ya vimos que si le pongo una ganancia por encima de 8,4 se va a inestabilizar. Entonces mira que si le pongo, digamos, una ganancia de 9, ahí está por encima, entonces vamos a ver una respuesta totalmente inestable. Si ejecutamos, vamos a ver que efectivamente con una ganancia de 9, mire que ya el sistema diverge totalmente, ya no se estaciona. Mire dónde nos quedaron ubicados los polos. Mire que con esa K igual a 9, mire que ya los polos están muy cerquita del círculo unitario, pero están por fuera. Entonces al estar por fuera ya automáticamente es un sistema totalmente inestable. Recuerda que toda la información te la dejo en el sitio web. Suscríbete a este canal si quieres continuar aprendiendo sobre control. Te invito a que veas toda la lista de reproducción del LGR, que te matricules a uno de mis cursos premium, y nos vemos en un próximo video de nuestro curso. Que estés muy bien. Hasta luego.